Aleluya, aleluya, aleluya. El día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón y a Sodoma que a vosotras. Si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. Comenzamos en nuestra lección continua en el libro del Éxodo, en el inicio del libro del Éxodo que nos narra el nacimiento de Moisés y cómo Moisés es salvado y la historia un tanto de Moisés. La historia se nos narra para que nosotros nos demos cuenta de algo muy importante. Aparentemente esa tentación que hay de que los hombres quieran tomar la historia y dirigirla a su manera existía ya desde antes. El faraón había decidido acabar con los egipcios, disminuir su número porque estaban creciendo mucho. Y entonces todo niño que naciera era asesinado. Los únicos que dejaban eran las mujeres. Y así entonces disminuían que ellos se pudieran multiplicar. Era una gran muchedumbre que pusiera en dificultades después el imperio egipcio. Pero aquí aparece algo muy interesante, es decir, que esa historia, por más que la querramos dominar a nuestra manera e intentar como manipularla y guiarla según nuestros principios y buscando tal vez nuestra manera caprichosa de darle un destino a esa historia escapa siempre a todos aquellos que quieren como dominarla, como hacerla suya, como colocar todo como marionetas que ellos mueven para que la historia vaya hacia allí, hacia donde la historia quiere. Y hay algo que se sale de toda esa estructura montada por un simple hecho. Una mujer que ama a su hijo y que intenta como salvarlo, entonces lo coloca en una cesta llena de betún y la mete en el río. Y este niño va a encontrarse con la hija del faraón y la hija del faraón se va a enamorar de este niño. Y entonces va a adoptarlo en su familia. O sea que Moisés va a crecer en la familia real. Algo inesperado en la historia acontece. Algo que se sale de todos los cálculos y de todo aquello que nosotros intentamos como conducir. Mismo allí en la familia del faraón, digamos,
Moisés no adquiere la identidad de un egipcio porque siente desde dentro el hecho de que sea hebreo. Y entonces, en un momento dado, reacciona en frente de este egipcio que quiere como acabar con los hebreos. Y entonces lo asesina y los defiende. Esto le va a ocasionar la ira del faraón y entonces va a tener que escapar. Y Moisés después va a tener que enfrentar propiamente el faraón. Y va a ser allí en donde Dios va a actuar para liberar a su pueblo. O sea que hay algo siempre que escapa a ese deseo de manipulación, a ese deseo de dominarlo todo. Hay algo que no es totalmente conducible. Hay cosas que se salen un poco de lo común y entonces hace que este edificio tiemble. Es lo que pasa con Moisés. Moisés va a hacer que este edificio del imperio tiemble y que los israelitas puedan como escapar y huir. Y entonces no mueren, se salvan y constituyen un pueblo a partir de Moisés. Es ahí en donde tal vez tenemos que aprender a no dar a la historia como ese condicionamiento, como si todo estuviera ya organizado, como si nosotros no pudiéramos hacer nada, como si nada pudiera salir del cálculo y de todo aquello que intentan como colocar para conducir la historia a su manera, según tal vez las ambiciones del hombre. Y entonces hay algo siempre que se sale de toda esa estructura, alguien que reacciona o tal vez un destino de alguien que ya no entra y que intenta como reaccionar y crea eso que Dios nos ofrece la posibilidad de caer de esas estructuras y hacerlas perder toda su fuerza. Es ahí precisamente en donde es importante aprender a ver en nuestra historia esos signos extraordinarios de Dios que nos muestran cómo no todo está ya determinado, sino que hay algo que se sale de ese deseo de determinación o de dominio o de tal vez que nada se escape, ¿no? Los cálculos de la ciencia o de la economía o de la sociología o de la manera tal vez como se quiere dirigir el mundo. Y es ahí precisamente en donde tendremos que aprender a leer esos signos, cosas extraordinarias que nos muestran cómo nos muestran con esperanza la posibilidad de la reacción de un mundo que se sale de sus estructuras y que comienza a dejarse llevar un tanto por el destino mismo y la voluntad de ese Dios que nos llama a escuchar nuestra conciencia, a reaccionar un poco en aquellos que quieren apagarla o a reaccionar también en frente de las consecuencias de todo eso que se vive y que se construye, ¿no? Por eso aquí es importante, ¿no?, reconocer cómo esos milagros que Dios realiza a lo largo de la historia y de nuestra historia, también de nuestra vida. Los milagros es como algo que se sale del ordinario, que no sigue las leyes determinadas, sino que de pronto se sale de allí y nos hace ver que el mundo puede encontrar otros caminos, otras esperanzas, ¿no? Por eso se dice, ay de ti Corozaina, ay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que hay en vosotras, muchos se hubieran convertido, ¿no? Aprender a ver lo extraordinario que acontece en nuestra vida y que es acción de Dios y que se sale un poco de lo común, que a veces el mundo no conoce porque todo lo ve ordinario y entonces pierde esa dimensión de lo extraordinario. Os digo que el día de juicio será más llevadero para Sodoma que a ti. Es decir, que se nos da los signos para que nosotros nos convirtamos en el sentido de que nos orientemos de una manera distinta, ¿no? Que no nos dejemos llevar por todo aquello que se dice
o por los caminos a veces que nos quieren conducir de una manera como cambiando toda nuestra estructura humana, eso que nosotros somos en nuestro interior, como queriendo manipular y dejarnos como conducir ciegamente por todas aquellas fuerzas que aparecen en el mundo. Podamos encontrar eso extraordinario de Dios, que nos puede salvar y que nos puede llevar a hacer salir un poco del orden todo eso, ¿no? No todos los matrimonios están para dividirse, ¿no? No es imposible buscar ese amor que se mantiene en la comunión y que tiene un mañana. No es imposible traer la vida humana y comprometerse con ella y querer como estar ahí cerca y acompañar y a veces hasta sacrificarse por ella, ¿no? No es imposible construir una familia y luchar por esta comunión. No es imposible vivir de otra manera con los otros, ¿no? Tal vez vivir más desde dentro y crear vínculos más fuertes, ¿no? Pues tenemos que aprender a leer todo eso extraordinario para aprender a salir un poco del común y no narrar las mismas historias que el mundo nos repite hoy, ¿no? Y que quiere hasta cambiar nuestra identidad humana, hacernos encontrar como algo que nosotros somos dueños absolutamente de todo y que podemos transformarlo, no importa cómo. Vamos a ofrecer esta Eucaristía porque Dios nos dé esa gracia de poder encontrar lo extraordinario de la vida y de poder tal vez salirnos un poco del común, de aquello que la publicidad nos ofrece, de aquello como nos pinta la felicidad, o de aquello que significa que nos compren con dinero y que el dinero se transforme como el primer objetivo, o tal vez el dominio o el poder. Todo eso se vuelve ordinario, ya todo el mundo lo busca y no importa de qué manera. Es que Dios nos dé la gracia sobre todo de buscar aquello que es extraordinario y de salir un poco de ese común en el que a veces el mundo nos quiere dominar.